Bueno, Seba, contame cómo están las cosas por ahí, por Yemen. En principio, climáticamente, ¿cómo está la tarde por allí? Ahora, hace poco empezó lo que le llaman acá el invierno, podríamos decir. Acá el invierno le llaman entre 25 y 30 grados. Claro. Claro, es una zona bastante desértica, pero está muy aceptable. Comparado con hace 3 meses que teníamos 45 grados y más tormentas de arena, está bastante aceptable. La verdad que sí, si me hablas de 45 grados y tormenta de arena, te negocio un 30 Sí, grados, pero sin dudas, sin ninguna duda. claro, exacto. Exacto, Seba, exacto. bueno, metiéndonos un poco en lo que tiene que ver con tu actividad, yo te pido que nos hagas una breve referencia, más que nada para los oyentes, los televidentes, respecto de cómo viene siendo tu desarrollo justamente ahí en esta ONG, en la que, si no me equivoco, ya hace alrededor de 5 o 6 años que estás formando parte. Sí, exacto. Sí, desde lo que es mi parte en la organización, sí, hace más o menos 6 años. Acá en Yemen vine hace ya 6 meses, digamos, a participar de lo que son las actividades que se llevan acá, las actividades médicas. Esta organización es una organización médico-humanitaria y realiza actividades principalmente de intervenciones en la salud, en situaciones de emergencias, que pueden ser epidemias o conflictos armados o algunas otras situaciones donde, por supuesto, los gobiernos no tienen la capacidad de poder absorber toda la demanda y donde los niveles de necesidad bueno, son superiores a esos recursos, esas posibilidades por parte de los gobiernos. Entonces, desde mi parte, sí, estoy acá desde hace ya unos 6 meses. Yo ya estoy terminando lo que nosotros le llamamos como mi misión acá. De todos modos, la organización está ya hace unos cuantos años y bueno, ya ha crecido mucho la intervención desde el 2015. En el 2015 fue donde se empeoró gravemente, digamos, la situación en términos de conflicto armado en el país y fue cuando las afectaciones empezaron a llegar de una manera de proporciones muy altas y donde se decidió la intervención. Claro, claro, bueno, porque ¿cuál es en sí, o cómo se puede explicar de manera más o menos llana el estado de situación civil justamente que viven allá? Habitualmente donde intervienen este tipo de ONGs médicas humanitarias u ONG humanitarias en sí, tiene que ver justamente con problemas principalmente civiles, ¿no? O con Sí. guerras internas o este tipo de cuestiones. Ujú, Muchas veces para los que ujú. estamos de este lado del mapa, donde por suerte hace ya un buen tiempo que no ocurren este tipo de situaciones, nos resulta medio complicados de entender a veces esos escenarios. ¿De qué manera se puede Claro. explicar de lo más llanamente posible cómo es la situación en Yemen? Bueno, como para tener en perspectiva, digamos, si bien hay muchos países que lamentablemente están afectados por distintos tipos de conflictos hechos por el hombre, como podríamos decir, Yemen tiene en este momento el país con la mayor crisis humanitaria en el mundo, en este momento. En este momento, más del 50% de la población del país requiere asistencia humanitaria, es decir, no puede valerse al 100% por sus propios medios. No. Esto tiene que ver con salud, con educación, con acceso al agua, con acceso a la vivienda, ¿no? Todas las cosas básicas que nosotros, por suerte, como muy bien decís, a veces no, por suerte no tenemos que ni siquiera a veces pensar. Siempre pensamos que puede ser un poco mejor, lo cual está obviamente muy bien y natural, pero en estos lugares, o en este lugar particularmente en Yemen, más del 50% de la población no tiene acceso. ¿Y esto es por qué? Porque debido al conflicto armado, lo que sucede en este tipo de situaciones es que las personas se desplazan y, digamos, todas las infraestructuras públicas dejan mayormente de funcionar, no tienen el personal para eso, y además la población en sí, cuando al estar cerca del conflicto armado, por su propia seguridad, se desplaza.
Entonces tenés esa combinación de situaciones que hace que todo se agrave, que el aparato estatal de repente no sabes cuál es, o de repente es un golpe de Estado, o de repente es alguien que reclama el poder por diferentes situaciones, pero, digamos, siendo la parte civil y básica, es que de repente vas a un hospital, el hospital no tiene médicos, la farmacia no tiene medicamentos, en la escuela no hay profesores, y en determinadas zonas, además, principalmente, la gente no sale a las calles o no sale más porque hay zonas marcadas en las cuales están estos enfrentamientos armados más acentuados, ¿no? ¿Hay hay alguna estadística, por ejemplo, de cuánta gente muere por día en los enfrentamientos armados que se dan habitualmente? Sí, seguramente, sí, bueno, han muerto mucha gente, digamos, por supuesto, lamentablemente en esta guerra. No te quiero dar datos que no tengo con precisión. Sé que más digamos, hubo denuncias recientes. ¿Perdona? Todos los días, o sea, pero es algo que ocurre todos los días muere gente por esto, básicamente. Sí, claro, sí, claro. ¿Y Sí, cómo conviven ustedes con ese entorno? ¿Qué medidas de seguridad adaptan para con ustedes, para con el personal que está prestando servicio, que viene de distintas partes del mundo? Claro está que hay trabajando con vos gente de todas partes del mundo. ¿Qué medidas de seguridad toman para ustedes y cómo es el relacionamiento con la gente? Porque entiendo que también la gente debe vivir por ahí en un entorno de máxima desconfianza. Lo que tiene que ver con, bueno, las ONG normalmente cuando intervienen en estas zonas o en estos lugares, la mejor herramienta que tiene para su propia protección es digamos, la aceptación de la propia comunidad y por supuesto de todos los interlocutores, ya sea el gobierno oficial, de los actores armados y todo esto. Todo esto siempre, por supuesto, se asegura antes de poner personal a trabajar, se negocia, se dialoga con todos los actores que intervienen para asegurar de que, digamos, la organización de manera neutral e independiente puede trabajar. Nosotros, por supuesto, somos visiblemente identificados como trabajadores humanitarios y demás, y es algo que se le presta mucha atención y se mide todos los días, los niveles de riesgos, tenemos muchas herramientas y inclusive eso también es un poco parte de lo que hago en el sentido de medir el riesgo de exposición, qué medidas tomamos para reducir los riesgos, nuestros movimientos, a qué lugares vamos, a qué lugares no vamos y demás. Es decir, somos muy precavidos con O sea eso, que también hay mucho de estrategia en todo el trabajo de ustedes. Sí, por supuesto, una gran parte. Hay gente que se dedica exclusivamente a eso, que es para realmente asegurarse de que las actividades se puedan llevar de manera segura. Y si en algún momento digamos, se sospecha o se piensa o se comunica que no que no podemos trabajar de manera segura, no se va a trabajar. Ya ha pasado en otros lugares que se ha decidido retirar equipos de trabajo o cosas así por ese tipo de situaciones. Pero normalmente, por supuesto, existen excepciones, pero como para tener una foto global de la situación, las organizaciones y más las organizaciones médicas son aceptadas porque son necesarias, son muy necesarias. Entonces, se cuenta con una buena aceptación y con, digamos, y con una división, ¿no? Digamos, de qué es lo que está haciendo cada uno. Por supuesto, cuando estás en un país que está en guerra civil, siempre cuando hay extranjeros o cosas así, hay unas medidas muy fuertes de revisión de que no seamos espías, de que no trabajemos que no tengamos otro objetivo. Hay un trabajo muy fuerte de inteligencia, que es normal, como lo hacen todos los países, para asegurarse que la gente que viene sí realmente viene a hacer eso, ¿no? Y bueno, pues una vez que eso está, digamos, las visas, para que ustedes una idea, digamos, nos demoran 3 meses de análisis, ellos analizan 3 meses, por lo menos, nuestro historial,
¿no? Todo a lo que lo dedicamos, dónde hemos estado, qué hacemos y todo, para de algún modo asegurarse de que la gente que viene ha estado haciendo actividades humanitarias, ¿no? Y viene eso. Y de esa manera lo logramos. Y la comunidad que me preguntabas, ¿cómo lo toma? Acá la gente es increíble, es lo mejor, de lo mejor que uno se puede llevar de la experiencia, principalmente teniendo en cuenta la situación por la que pasan, la amabilidad, la generosidad, dentro de todo que tienen una cultura para nuestra visión muy cerrada o muy conservadora. Pues la verdad que nos reciben con los brazos abiertos, nos cuidan mucho, son muy cariñosos con nosotros, tratan de ayudarnos en todo lo que... Entonces, en ese sentido es realmente un placer y este país, entre los países, digamos, que trabajamos para asistencia humanitaria, es famoso un poco por eso entre los humanitarios, por lo bien que nos reciben y lo bien que nos tratan. Así que eso está muy bien. Qué bueno, Seba. Y te pregunto por la cuestión sanitaria, ¿cuáles son por ahí las principales falencias que tiene hoy por hoy el lugar o el país y en las que ustedes tienen que intervenir? Sí, bueno, la verdad que lamentablemente en este momento son muy amplias de varios aspectos. Si te comienzo, por supuesto, siempre lo que tiene que ver la situación de nutrición, cuando una crisis económica es tan grande en un país, siempre luego de un par de años se empieza a notar la situación de nutrición, empezando por los niños. Siempre cuando pasa esto se le da prioridad a los niños menores de 5 años y a las mujeres embarazadas, por ejemplo. Se estima que en el país más de 1,5 millones, digamos, el país tiene más o menos cerca de 40 millones, y se estima que más de 1,5 millones de mujeres embarazadas sufren de desnutrición aguda. Cuando es aguda es ya el último, ¿no? El último nivel, y 2,5 millones de niños también sufren de desnutrición aguda. Luego, todo lo que tiene que ver, el momento, la intervención que hacemos acá es en el proyecto que yo estoy particularmente, en el gobernador de Jodeidah, en Alcanawis, que se llama el pueblo. Es una maternidad y una, digamos, pediatría. Realmente, a veces se tiende a pensar que las actividades que más vidas salvan son las actividades que hacen cirugía o otro tipo de cosas, pero la realidad es que el momento más peligroso en un contexto como este, por ejemplo, es cuando una mujer da a luz, cuando va a parir. Entonces, poder tener la oportunidad de hacerlo en un hospital, en un lugar seguro, con gente que sabe, también teniendo la oportunidad de que te hagan una cesárea, si el parto es complicado y demás, es una intervención que sin duda salva muchísimas vidas por día. Nosotros tenemos acá más o menos, por el momento, un poco más de 100 partos por semana en nuestro hospital. Y es un pueblo más o menos chico, pero viene mucha gente de distintos lugares porque es un servicio gratis. Y entonces la verdad que tiene muy buena aceptación y no tenemos duda que es absolutamente pertinente en términos de realmente como medida de salvar vida de las personas. Y luego también tenemos una neonatología que, bueno, cuidamos de los bebés menores a 28 días, de nacidos vivos menores de 28 días, que también en muchas situaciones nacen prematuros o de bajo peso o con enfermedades. Acá, lamentablemente, por distintas situaciones, un buen porcentaje de los bebés no nacen con los kilos ideales y con muchas situaciones ideales y normales. Entonces, también cuidamos eso. Y el año que viene, si todo va bien, como tenemos planeado,
La idea es poder abrir un centro, digamos, dentro del mismo hospital para tratamiento de nutrición para niños. Qué bárbaro, pensar que hablabas de 40 millones, con lo cual estaríamos hablando de un país que en cuanto a cantidad de gente se podría asemejar mucho a la Argentina, y las problemáticas realmente distan un montón, ¿no? Hay cuestiones que nosotros, como vos decías antes, damos absolutamente por hecho, estamos totalmente acostumbrados a convivir con algunos, entre comillas diría, beneficios, ¿no? Pero que bueno, son cuestiones básicas de la salud, y que te das cuenta por ahí cuando tenés testimonios desde otros lugares, cómo hay realidades que son absolutamente distintas. Te pregunto por los derechos humanos, cómo son en la región, principalmente mujeres y niños, se les respeta, digamos, de algún modo, o entiendo también que hay cuestiones que son culturales y difíciles de ir doblegando, por decirlo de algún modo, pero bueno, ¿cómo es la situación respecto a eso ahí en Ese es muy complejo, claro, bueno, sí, los derechos humanos son, bueno, tienen muchos matices a veces, ¿no? En el sentido de la parte justamente a veces cultural y demás. La realidad, acá hay una cultura ancestral, bueno, es un país como... Es un país que también, como si tengo el tiempo de decirte brevemente, es un país que estaba dividido en dos partes, el norte y el sur, que se unificó en el 90 y ahí hay mucha diferencia. El norte pertenecía a lo que era más al Imperio Otomano, bueno, la parte musulmán, y el sur fue colonia británica por mucho tiempo. Entonces hay una diferencia importante entre las dos partes. Pero bueno, está unificado ahora y según las declaraciones de la misma población hay cosas que se han perdido y que se han ganado, ¿no? Con esta unificación. Eh, es difícil de medir como la situación bueno, primero que nosotros, la realidad, no puedo hablar con demasiado profesionalismo de ese tema específico porque no es lo que a nosotros nos dedicamos, pero lo que es difícil también desde un punto de vista de estar acá, de medir en el sentido que en este momento hay distintos gobiernos en el país. Hay una parte gobernada por alguien, digamos, que se declara como el gobierno oficial o de facto, no reconocido por otros países, y hay otras partes, ahí está dividido como en tres zonas, digamos en este momento lideradas por diferentes grupos armados. Las estadísticas son muy difíciles de confirmar en muchos sentidos. Es difícil saber lo que realmente pasa en muchas cosas y hay leyes que son muy distintas a leyes que existen, que son difíciles. Acá existe la pena de muerte en la capital. Siempre de vez en cuando nos enteramos que personas que cometieron delitos y demás son sentenciados a morir en frente de la gente, como un orden y castigo esencial. Es algo que se practica hace muchos años. Y entonces, bueno, ahí podemos debatir sobre eso, ¿no? O sobre otras circunstancias. Cuando hay tanta necesidad, la verdad, partiendo desde lo básico, pues claro, es difícil de poder medir y también en ese sentido, ¿no? Es difícil realmente de poder confirmar cuando la información. La pura realidad es que la gente está sufriendo el efecto de la guerra, tanto de un lado como del otro. Lamentablemente el escenario para el futuro próximo no es bueno. No hay indicadores de que, digamos, de que los intentos de acuerdos de paz y demás no han venido funcionando y no se prevé algo como estar cerca de un acuerdo o de una situación. Entonces, la verdad es que un país que tiene tantos bloqueos dentro y por fuera,
que no tiene la capacidad de poder producir, que no tiene la capacidad de muchas cosas básicas e indispensables, es muy, muy probable que el año que viene las cosas sigan empeorando y esté peor. Entonces, bueno, sí, el escenario es negro, lamentablemente. Poco alentador. Seba, Sí. la última pregunta que te hago, así te agradezco por el tiempo y te libero. Bueno, ¿cómo Tranquilo. ha sido, cómo viene siendo en realidad atravesar la pandemia y de qué modo avanza, si es que hay algún tipo de plan de vacunación? ¿Cómo es el tema de la vacunación allá? Acá no creen en el COVID. No, no, según ellos no es algo que no existe. Entonces, nunca lo aceptaron, digamos, como algo, la verdad es muy interesante cuando nosotros nos movemos y demás, que nosotros por supuesto usamos el tapaboca, la mascarilla, cuando vamos a un lugar a otro, nada, que la gente en la calle nos dice corona, corona, que no existe, digamos, como que, no, que de gusto usamos. Eh, por ende, por supuesto, lo que tiene que ver con campaña de vacunación, la ONU ha estado intentando, digamos, poder llevar a cabo un plan de vacunación. Ha logrado, digamos, muy poco porcentaje de gente ha logrado. Y la verdad que el gobierno que está en el norte del país, donde hay mayor cantidad de gente, digamos, no le da, por supuesto, prioridad a esto en lo más mínimo. Está confirmado que ha muerto ya una buena cantidad de personas, digamos, debido a esto, pero, digamos, realmente no, es algo que nosotros nos cuidamos y con nuestro staff, por supuesto, y todo y demás, pero que estructuralmente o con la comunidad, con la gente y demás, para ellos es algo que no existe. Así que campaña hubo algo muy mínimo, muy puntual en la capital, donde por ahí creen un poco más y donde se ha podido comprobar un poco más, pero todo lo que es el interior y demás no ha llegado nada. ¿Y en eso Y, coinciden los tres grupos de mando, digamos, del país? ¿Coinciden en eso? sí, nadie Bueno, le en algo da. coinciden, por lo menos. Por lo menos encontraron ahí un punto de coincidencia. Sí, no le dan prioridad lamentablemente. Seba, yo te agradezco muchísimo por el tiempo, tenemos que seguir avanzando con el programa. Claro que sí. Y bueno, desearte muchos éxitos para lo que falta, sé que estás en el último tramo prácticamente de tu misión en sí, pero bueno, muchos éxitos para esto que queda y gracias obviamente por atendernos en la mañana de hoy, tarde para vos. Gracias a vos, Santi, por la oportunidad bueno, para mí y para que la gente también pueda, bueno, es normal que los medios en general a veces no estamos muy lejos de todo esto y de muchas cosas, entonces que des la oportunidad de que este tipo de información también se conozca es muy, muy valioso y te lo agradezco mucho.